La palabra de hoy viene del primer libro de la primera carta a Timoteo. La carta a Timoteo es una de 3 cartas pastorales que Pablo les escribió a sus más jóvenes ministros. 2 cartas a Timoteo y una carta a Tito. Eran los, los que acababan, los nuevos pastores. Ahora, no solamente a quién fue enviada, sino el momento en que fueron enviados. La carta de primera de Timoteo fue enviada a Timoteo cuando estaba comenzando su liderazgo en una iglesia que estaba recién experimentando la pérdida de Pablo como líder de la iglesia. No como cualquier líder. Pablo había sido el líder de la iglesia. Él había comenzado la iglesia. Pablo había sido llevado por Dios para levantar una iglesia en la ciudad. Y ahora que Pablo se había ido, Pablo dejó a Timoteo, recién venido al evangelio, le dijo, ahora te toca a ti. Y le dio unas instrucciones especiales a Timoteo que yo creo que son muy apropiadas para el tiempo en que ustedes como iglesia están a punto de experimentar. Y es que ustedes también van a estar pasando por un proceso donde su pastor de ya 10 años va a estar siendo dirigido por Dios a otros lares, a otros horizontes, a otra iglesia. Y ustedes van a pasar por un momento de cambio. Hay algunos cambios que son bonitos y todo está bien, pero no siempre. Hay veces que junto con el nuevo pastor o sin la presencia de un pastor, la iglesia se transforma. La iglesia como quiera va a pasar por una experiencia de transformación. Dios quiera y oremos que todo sea smooth. Y Dios quiera que podamos mantenernos firmes en la fe si es de otra manera. Pero cada uno de ustedes va a ser probado en este tiempo de transición. Su fidelidad. No solamente los diezmos, ofrendas, su fidelidad hacia el hermano que está sentado en la banca. Su fidelidad hacia su familia, su fidelidad hacia el nuevo pastor. Su fidelidad hacia el pastor que recién se va. ¿Qué va a decir usted el pastor cuando se vaya? ¿O qué no va a decir? Mi querido hermano, lo más importante es que esta carta de 1 Timoteo es una carta de amor. Donde el deseo de Pablo no era otra cosa sino el deseo de Dios. De que hubiese una iglesia firme en el evangelio de Jesucristo nuestro Señor. Así que cualquier cosa que prediquemos desde aquí es en Cristo y en el amor de Dios, ¿ok? No se vaya a sentir ofendido. Pero créame que la carta del 1 de Timoteo es una carta de amor. Y el deseo de Dios es que esta iglesia pase por este proceso de transición en victoria. Y cada vez más cerca, cada vez más preparada para la pronta venida de Jesús en gloria. Amén. Oremos. Padre querido, amante Dios, de amor, de misericordia, amor de poder y de victoria, te adoramos, Señor, en esta mañana. Y pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús que nos acompañes y que nuestras mentes, nuestros corazones sean abiertos para tu evangelio. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Muy bien, ahora es interesante cómo la carta comienza. ¿Por qué digo que fue escrita para uno de los recién pastores de la iglesia? Porque Timoteo recién había venido a la fe.
Timoteo, si ustedes leen la segunda carta de Timoteo y la primera carta, usted va a encontrar que Timoteo había sido enseñado en las escrituras por su mamá y por su abuelita, pero no había sido enseñado en Cristo. Tenía una enseñanza general de las cosas de Dios, pero al escuchar la palabra y la predicación de Pablo, Timoteo entregó su corazón y vida al Dios de la gloria en Cristo Jesús. Y Timoteo se convirtió en un ministro del Evangelio. Lleno del Espíritu de Dios, oraron por él. Y el Espíritu Divino llenó a Timoteo para que Timoteo se convirtiera en un pregonero de la verdad y de la justicia. Timoteo ya no era el niño enseñado por su abuela y su madre. No era el niño que era llevado a la iglesia. No era el niño que había que vestirlo y combinarlo con papá o con mamá. Me recuerda trayendo a Carlitos aquí, lo vestimos y qué bonito Carlitos. Pero Carlitos no es ungido por Dios. No todavía. Dios quiera que algún día lo sea. Pero llegó un momento en la vida de Timoteo que Timoteo llegó a ser ministro del Evangelio. Pero para Pablo, Timoteo era un tecno. Usted dice, ¿qué es eso? ¿De dónde le suena la palabra tecno? Una palabra que suena con tecno. No música, hay una música que se llama tecno. Pero esa música que hace como 15 o 20 años atrás, yo me acuerdo, yo mismo la bailaba cuando yo mismo era un tecno. Tecnología. La palabra tecno es la palabra que Pablo utilizó para referirse a Timoteo. Tecno significa hijo o joven. Así que aunque Timoteo había sido llamado para servirle a Dios como ministro del Evangelio, seguía siendo un ¿qué? Un tecno. Era físicamente joven, era de una edad joven. Lo que me recuerda que el sábado pasado, desde aquí, recibieron al pastor Juan Carlos a la iglesia de Tres Ángeles. Para los que no me conocen, yo fui miembro de esta iglesia hace 6 años y nos fuimos a Kansas y transferimos nuestra membresía a Kansas. Después nos fuimos a Hawái, la transfirieron a Hawái y actualmente somos miembros de la iglesia de Barstow, bilingüe en California. Porque así nos lleva el ejército de aquí para allá, de aquí para allá. Y posiblemente, para el verano que viene, posiblemente hay un 33% de posibilidad que nos asignen aquí en San Antonio por 3 años. Así que no, cuando vea el nombre de una transferencia que dice Pastor Juan Carlos y familia, acuérdese de mí, pero quiero que se acuerde también de Jessica. Porque 15 años antes de que yo llegara a esta iglesia, llegó aquí una muchachita, una tecno, antes se llamaba Jessica, ¿verdad? Jessica Carolina Vázquez Moctezuma. Ahora se llama Jessica Carolina de Castro. No, mentira. Ella no se cambió su apellido, pero 15 años antes de yo llegar aquí, ella ya había llegado aquí. Y créalo o no, Jessica es una columna de esta iglesia. Es fundadora de esta iglesia. Porque cuando esta iglesia comenzó, ella comenzó aquí. Con un pequeño grupo. Que después creció y después más pequeño y después creció y así ya estamos hasta donde estamos hoy. Pero le debieron de haber dado la bienvenida a Jessica y a su esposo Juan Carlos. Así que Jessica, de parte de tu esposo Juan Carlos, bienvenida a tu iglesia. Pero Jessica ya no es una tecno. Jimena es una tecno. Jimena, ¿te puedes parar? Jimena es una tecno. Jimena es una tecno. Tiene 13 años, acabadito de cumplir.
El mismo día que Marisela cumplió, Jimena, gracias, te puedes sentar. Jimena cumplió 13 añitos. Hoy es su primera vez en esta iglesia. ¿Le damos la bienvenida? Amén. Qué interesante que cuando Jessica llegó aquí, Stephanie tenía 13 años y Jessica tenía 14. Así que Jessica llegó aquí como una tecno, como un retoño en el evangelio. Y ahora anda por ahí con el pastor Castro Buitrago dando vueltas por el mundo, ministrando en las iglesias y predicando y enseñándole a los niños y de todo ahí. Y Dios ha hecho de ella parte del ministerio pastoral. Y yo sé que hay algunos aquí que también llegaron aquí como tecnos, ¿verdad que sí? ¿Quiénes conocen a Jessica de hace 20 años atrás? Diana, tú eras una tecno en esta iglesia. ¿Quién más? Ok, conocen a Jessica. Y de los adultos, jóvenes adultos, ¿quiénes la conocen? Jóvenes adultos, que son de la misma edad de ella. Tania, ¿cuándo tú llegaste aquí? ¿Ah? 12 años, más o menos. Ella te gana como por 7. Pero qué interesante es saber que el propósito de Dios no es que la gente solamente llegue y se vaya, sino que la gente que venga, pasen de ser retoño. Retoño es una matita chiquitita, ¿verdad? Y esta palabra la aprendí ayer en preparación para hoy. Que pasen de ser retoño a madroño. Madroño, según el diccionario de la lengua española, que yo no sabía hasta ayer, madroño se refiere a árboles que están siempre verdes y produciendo frutos. Yo no conocía, me dice Marisela que su mamá usaba esa palabra y otras más. Hay una constantemente. Y yo digo, Marisela, ¿de dónde usted viene? ¿De qué parte de México? Y resulta que es que ella tiene familiares bien cerca de su familia que vinieron de España, de apellido San Pedro, que es un corto de San Pedro. Y hay muchas palabras que me mencionó Marisela que yo nunca había escuchado. Todas las tuve que buscar en el diccionario. Porque cuando ella era chiquita, una tecno, esas palabras se usaban, pero ya no. Pues madroño. Ahora Jessica ya no es una tecno, no es un retoño, ahora Jessica es una madroña. Pero ¿cómo está la iglesia? Si fuéramos a catalogar la iglesia de Tres Ángeles entre retoño o madroño, ¿cuál cree usted que es la iglesia? ¿Está la iglesia todavía como retoño a nivel general o son un madroño, una iglesia madura en Cristo? Bueno, el propósito divino es que la iglesia crezca, amén. Es que la iglesia se fortalezca. Porque hay un mandato divino que Dios le dio. Y si ven conmigo el versículo 1 dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por el mandato de Dios, nuestro Salvador. Es decir, que Pablo no iba a la iglesia porque él quiso solamente por su voluntad, sino que Dios lo llamó para ser ministro de la iglesia. Porque Dios tenía en su plan levantar un pueblo, personas que en el nombre de su Hijo Jesús y por la gracia de Jesucristo se convirtieran, fueran semejantes a Jesucristo y glorificaran a Dios en este mundo. Y siempre ha sido el propósito de Dios que haya una iglesia que glorifica a Dios, no solamente como retoño, sino como ¿qué? Como madroño. ¿Estoy diciendo la palabra bien? Madroño. Madroño, como de madreño. Madroño. Ahora, este crecimiento tiene que suceder. Y parte del plan de Dios para que el crecimiento suceda, para que seamos una iglesia fuerte en Cristo, sólida, estable, es el ministerio ¿qué? Pastoral. Así que aunque Pablo fue el que inició la obra y el que estuvo ahí, ahora Pablo se tenía que ir. Y Pablo le dice a Timoteo, Timoteo,
te necesito. Yo me voy, pero te necesito, porque hay un mandato divino de que la iglesia tiene que seguir adelante. Hay un mandato divino que dice que la iglesia tiene que crecer en Cristo. Hay un mandato divino que dice que tiene que haber una iglesia que al fin de los tiempos diga: ven, Señor Jesús. Y la iglesia y el Espíritu dicen: ven. La iglesia de Dios no fue creada. Cristo no murió en la cruz del Calvario. Cristo no resucitó de entre los muertos. Cristo no subió arriba en gloria para que la iglesia se deshaga, para que la iglesia se disuelva, para que no haya una iglesia esperando su venida. No, todo lo contrario. El esfuerzo máximo de Cristo fue para producir una iglesia que le espere hasta el fin de los días. Así que cuando Jesucristo dijo: he aquí, estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, no solamente se lo dijo a los discípulos, se lo dijo a los discípulos, de los discípulos, de los discípulos, de los discípulos, de los discípulos, todos los días hasta el fin del mundo. Y Dios te lo está diciendo a ti. Dios quiere verte el día de su venida. Dios quiere contarte entre aquellos que están escritos en el libro de la vida. Dios quiere contarte como aquellos que han alcanzado la estatura de Cristo. Dios quiere contarte como aquellos que salen y que predican y que viven el evangelio de Cristo. Tú no estás aquí de casualidad. Eres parte del plan divino de Dios. Con pastor o sin pastor. Con pastor de 10 años o con pastor nuevo. Con ancianos o sin ancianos. Con edificio o sin edificio. Con aire o sin aire. Pero Dios te quiere a ti como parte de la iglesia del Dios vivo. Dice que cada uno de nosotros somos una piedra viva en el templo cuyo fundamento es Cristo. Y la piedra que vive, y nosotros que vivimos, no vivimos por el aire o por la luz o por las luces o por la cámara o por las bancas. No, nosotros vivimos porque hay un Cristo que vive. Y yo le pido a Dios, como Pablo le pedía a Timoteo: ayúdalo, Señor, a permanecer en la fe. Ustedes tienen que hacer un esfuerzo, mis queridos hermanos, mientras pasan por esta transición, de permanecer en el evangelio de Cristo. Porque hay un mandato divino que te está diciendo: permanece. Ahora, Pablo se refirió a otros como a Marco, Aristóteles, Lucas, Prisca, como sinergos. Sinergos significa compañeros de trabajo. Lucas era sinergo. Priscila era sinergo para Pablo. A Marcos, Pablo se refirió como doulo, siervo. A Marcos dice: siervo de Dios, tú eres un siervo igual que yo. Estamos pasando por muchas vicisitudes. Pero cuando habló de Timoteo, le dijo: Tecno, tú eres mi hijo. Tú eres mi hijo. Y quizás aquí hay algunos que conocieron al pastor Altés como padre espiritual. Amén. Quizás hay algunos aquí donde fue el pastor Altés quien le presentó a Cristo. Y quizás ya usted conocía del evangelio, pero después de 10 años, yo me imagino, quisiera creer, que aquí hay personas para las cuales el pastor Altés es como un padre espiritual. ¿Verdad? Porque Dios dijo: no le diga a nadie padre. Sí, un padre espiritual, un pastor, una persona que ha estado en sus problemas, en sus situaciones, que ha orado con usted, ha estado con usted, que ustedes han estudiado junto a la palabra de Dios, que usted ha escuchado sermones desde este púlpito, que hasta ha escuchado al pastor cantar y con el, ¿cómo se llama? Con el acordeón y usted ha sentido esa alegría de la adoración. Y yo, como ministro también, como sinergio junto con él, yo lamento la pérdida de su pastor, que también fue mi pastor
Si usted está pasando por un problema de donde usted cree que usted está sufriendo la pérdida del pastor, está bien. Ahora, si usted está celebrando que se va, está bien también. Porque así son las cosas, ¿ves? Ahora, cuando venga el pastor nuevo, le voy a decir una cosa. Va a haber algunos que van a celebrar que él llegó. Pero van a haber otros que van a celebrar, van a lamentar que llegó. Se lo digo porque así son las cosas. Así que ahora que había esta transición, Pablo le dice a Timoteo, mira Timoteo, yo te necesito en esa iglesia. Así que si me acompañan al versículo 3, le dice, yo te urjo, te pido, te mando. Te dije cuando yo estaba contigo en Macedonia que te quedaras en Éfeso. Quédate en Éfeso para que le enseñes a uno, para que le mandes a unos a que no enseñen cosas raras. ¿Cuál usted cree que sea la preocupación de Pablo? Y que puede ser la preocupación del pastor Artés también. ¿Cuál usted cree que sea la preocupación? Cuando el pastor Artés se vaya. Yo no sé cuánto tiempo ustedes van a estar sin pastor, pero por lo menos cuando yo era pastor en la conferencia, ahí está. Cuando yo era pastor, yo recuerdo que la costumbre era que cuando se iba un pastor de una iglesia, la iglesia estaba sin pastor por 2 o 3 meses. Yo no sé si ustedes van a tener un pastor al otro día. Y si ustedes tienen un pastor al otro día, que el pastor Artés se vaya, bien bendecido sea. Pero después aprendí, algunos líderes de la iglesia me explicaron que ellos permiten que las iglesias estén por un tiempo sin pastor. ¿Para qué ustedes creen? Para que ustedes como iglesia se encuentren a sí mismos nuevamente. Durante ese tiempo sin pastor, hay unos que quieren mandar, pero no mandan. Hay otros que mandan, pero parece que no mandan. Hay unos que siguen, pero no siguen. Hay unos que eran fieles al pastor, pero no a la iglesia. Hay otros que eran fieles a la iglesia, pero no al pastor. Hay otros que eran fieles. Y hay unas situaciones que se dan cuando no hay pastor, que aparentemente algunos, muchos líderes de asociación entienden que es necesaria para que ustedes, Puede pasar también que cuando llegue el pastor, usted quiere tanto todavía el pastor Artés que usted ve al nuevo pastor como si fuera pastor Artés. Y usted ahora quiere que el pastor Artés haga que el nuevo pastor haga lo que el pastor Artés hacía. Y ahora usted quiere que el nuevo pastor también toque el acordeón. Y que si no toca acordeón, que ese es el peor pastor del mundo. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? O que si predica, o que si no predica, o que si dirige la junta, o que no dirige, o que si es bueno en la finanza, o no es bueno en la finanza. Y usted va a estar tratando de comparar al nuevo pastor con otro pastor. Y esas son cosas normales. Lo que no es normal y lo que le preocupaba a Pablo no era eso. Porque el cambio de pastor viene tarde o temprano. Pero la preocupación principal de Pablo es si la iglesia se iba a mantener firme en el evangelio de Jesucristo. Es si la iglesia iba a seguir siendo iglesia adventista del séptimo día para nosotros. Es una iglesia que iba a seguir creyendo en la venida de Cristo en gloria. Es una iglesia que iba a seguir creyendo en el sábado. Es una iglesia que sigue creyendo en los dones espirituales y en las 28 doctrinas que la iglesia promulga. Lo que preocupa mucho a los pastores adventistas es si el pastor que viene o si la iglesia se va a mantener firme en el evangelio de Cristo, en el mensaje de los 3 ángeles, que su juicio ya ha comenzado y que Jesús viene pronto y que adoren a aquel que hizo los cielos y la tierra, o si es una iglesia que sin pastor se va a dividir, porque hay enseñanzas divisivas. Así que seguimos leyendo, como dijo la hermana. Le urge que te quedes en la iglesia y que le enseñes a algunos que no enseñen, dice aquí, diferentes doctrinas. Así que de todas las cosas que la iglesia se tiene que cuidar, incluso del nuevo pastor,
Y de los ancianos. Y de los líderes y de los que no son líderes. Pero si una cosa usted tiene que velar, es que aquí no se enseñe otra doctrina que no sea la Biblia y solamente la Biblia. Pero cuando viene gente a enseñar que la iglesia adventista es Babilonia y que usted tiene que salir de aquí porque hay un remanente. Y que sí, que la iglesia adventista era el remanente, pero que ahora es Babilonia. Y que como ahora la iglesia adventista es Babilonia, si usted sale de la iglesia adventista, ahora usted es el remanente, del remanente. Esa es una de muchas. Pero cuídense. No solamente cuídense, dice Pablo, enséñele a que no prediquen cosas que no tienen, que están fuera de lugar. Usted sabe la doctrina de Cristo. Usted sabe el mensaje de la Biblia y de la iglesia adventista. Predíquelo. Amén. Predíquelo y no deje que nadie le quite su corona. Y no deje que nadie traiga falsas doctrinas a la iglesia. Cuando estén con pastor o sin pastor. Así que esa era la preocupación de Pablo. Y dice, mira Pablo, mira Timoteo, enséñales que no prediquen. ¿Por qué es tan importante? Vamos a seguir leyendo. Dice, el propósito de este mandamiento, la razón por la que yo les estoy enseñando que no, la razón por la que yo les mando, que no dejen que nadie enseñe otras cosas, dice. Ahí está, mi hermana, la voy a traer para acá y le voy a poner un micrófono. Dice, para que no estén pendientes a qué, a fábula y a genealogía. Porque estas cosas son disputas que dice que causan disputas en lugar de edificación. O sea, hay cosas que quizás se pueden estar enseñando desde aquí o entre nosotros que no son para edificar a la iglesia, son para causar disputas y problemas. No permita que eso pase, mantenga a la iglesia unida, porque el enemigo no viene sino para qué, para dispersar y destruir. Pero primero viene dispersar. Lo primero que hace el enemigo cuando viene es empezar a causar problemas entre el hermano y la hermana, entre esta familia y esta familia, entre los que viven aquí y los que viven acá, entre los que llevan aquí muchos años y los que acaban de llegar. Entonces, una de las cosas que hace el enemigo es tratar de causar división. Los que son del pastor Altés y los que son del nuevo pastor. Los que somos de la junta y los que no son de la junta. Los que son de la junta y los que son de la junta del año que viene. Y así empiezan una serie de divisiones. Los hermanos que tienen un buen carro y los que no. Los hermanos que tienen un buen negocio y los que no. Los hermanos que diezman y los que no diezman. Y el enemigo causa esta disputa no para edificación de la iglesia, sino ¿para qué? Para dividir a la iglesia. Son enseñanzas divisivas. Ahora, si todos nos acercamos a Jesús, mientras más nos acerquemos a Jesús, más cerquita estamos uno de los otros. Amén. Así que ya vamos terminando. Este mandamiento de Dios es un mandamiento divino. Enséñales a que no estén, mándales a que no enseñen cosas raras. Si hay algo que se tiene que defender en la iglesia adventista, es este púlpito. Y cuando digo este púlpito me refiero a este púlpito, a los maestros de las escuelas sabáticas, a los líderes de grupos pequeños, a los que dirigen los cultos los martes, o las veces que se reúnen a los líderes de iglesia. También hay que enseñarles a que no, hay que mandarle a que no enseñen cosas raras. Esto es lo más que se tiene que proteger. El mensaje de la iglesia adventista. No el templo es importante, no todo eso es importante, la estructura, todo eso es importante, pero lo más que se defiende en la iglesia adventista es el mensaje divino, el mensaje de Dios. A pesar de las imperfecciones, Pablo decía, mira, yo soy de pecador, soy el primero. No quiere decir que el pastor siempre es perfecto, ¿verdad que no? No podemos decir, quizás algunos sí, pero no podemos decir que el pastor Altés era perfecto. No espere que el nuevo pastor sea perfecto. Porque el mismo Pablo decía, yo de los pecadores soy el primero. Y él decía, cosa digna de ser dicha, que yo
De los pecadores soy el primero. Pero por la gracia de Dios, Él me escogió a mí para ser ejemplo para ustedes. Yo no seré perfecto, pero Dios me escogió. Tú no serás perfecto, pero Dios te escogió para ser anciano. Pero Dios te escogió para ser director. Pero Dios te escogió para ser maestro. Pero Dios te escogió para dirigir un ministerio en la iglesia. Pero Dios te escogió para levantar a los niños y enseñarlos. Dios te escogió para ser diácono en la iglesia. Tú no serás perfecto, pero es por la gracia divina de Dios, por su misericordia, que todos hemos sido llamados a tener una parte en el ministerio de la iglesia. Ahora, si no estás haciendo nada, y si lo que viene es sentarte y irte, pero el llamado, según el versículo 14, Dios nos llamó por amor. Y la meta, dice él en el versículo 15, si me siguen, dice que la meta de toda esta conversación es que haya una iglesia que por la gracia del Señor abunde en fe y en amor. Amén. Así que no se sienta ofendido por este sermón, como les dije. Dios quiere que usted permanezca en la fe y en la doctrina, no para darle a nadie con la doctrina en la cabeza, sino para que la iglesia pueda permanecer en fe y en amor en Cristo Jesús. La meta es la sinceridad. Y el versículo 11, y todo para la gloria de Dios. Y ahora terminamos. Lo bueno es que entonces, ¿qué enseñamos? ¿Verdad? Si tenemos que enseñar si tenemos que mandar que no enseñen cosas malas, cosas erróneas, ¿qué enseñamos? Vamos a terminar con eso en el versículo 3 y 4. Digo, ¿por qué no enseñamos lo que no enseñamos? Dice en el versículo 6 que va a haber personas apóstatas que se van a separar de la verdadera doctrina. El versículo 9 y 10 dice que estas personas se están apartando de Dios. Por eso le digo, si usted no está, dos cosas. Si usted no está perseverando en la palabra, en la enseñanza, y dos, si usted no está teniendo ninguna participación en la iglesia, cuídese. Y yo, pero ¿por qué tanto? Cuídese. Le voy a decir por qué. Porque usted puede estar en la iglesia, pero no ser parte de ella. Mira lo que dice el versículo 19. ¿Me acompaña al versículo 19? Dice que algunos se han separado. Algunos, dice la palabra de Dios en el versículo 19 de 1 Corintios capítulo 1. Algunos se han separado de la fe. Y dice que han sufrido ¿qué? ¿Han sufrido qué? ¿Están conmigo? El final del versículo 19. ¿Qué han sufrido? Los que se separan de la doctrina, los que ya no estudian, los que ya no les importa, los que se creen cualquier cosa que les predican. O rechazan cualquier cosa que se les predica. O aceptan cualquier cosa que se les predica. Los que no permanecen en la doctrina y no la estudian y se apartan de Dios. ¿Y cómo termina su fe? ¿Cómo dice? ¿Sufren qué? ¿Estamos leyendo la misma Biblia? Al final, la última palabra de 1 Corintios capítulo 1, versículo 19. ¿Sufren qué? La última palabra. No, es primera de Timoteo. Primero de Timoteo, estamos en Timoteo. ¿Qué es lo que han sufrido las personas que se separan de la doctrina verdadera? Hermanos, ¿tienen la misma Biblia? Primera de Timoteo 1, 19. Naufragio. Mi querido hermano, naufragio espiritual. Lo que te está diciendo la palabra de Dios es que usted puede permanecer en la iglesia, usted puede vestirse bien, usted puede comer bien, usted puede comer bien, puede vestirse bien, puede venir a tiempo, puede tener una buena responsabilidad, puede tener una buena finanza, puede diezmar muy bien y ofrendar muy bien. Pero si usted se separa de la palabra de Dios, de la doctrina de Cristo, de la enseñanza por la que Dios dio su vida para que nosotros podamos recibir, usted podría estar sufriendo de un naufragio espiritual. Un naufragio espiritual significa que usted ya no tiene de dónde agarrarse, porque no aprendió a agarrarse de la palabra de Dios.
de la roca de los siglos, del Cristo de la gloria. Y ahora usted, cuando vienen los problemas, las dificultades, el cambio de pastor, los problemas con los hermanos, cuando vienen estas situaciones, usted no encuentra de dónde agarrarse. Usted no tiene nada de dónde agarrarse porque no aprendió a confiar en la roca de los siglos. Y ahora usted está en un naufragio espiritual. Y ahora no sabe ni dónde está la lección. Y no se da cuenta que la puede buscar en Google. Y la encuentra ahí. Y que no traje mi Biblia, pero no se da cuenta que usted puede tener 200 apps en el celular con Biblia. Y no se da cuenta que la doctrina siempre ha estado a su mano y que usted la ha estado descuidando. Y Dios no lo quiere ver un pastor que es un pastor apóstata, porque lo hay, ¿verdad? Usted habló de eso hoy en la lección. Y la lección nos habla sobre eso. Cuando digo apóstata no quiere decir un pastor que no predica sobre el sábado. Puede ser un pastor que tiene novias y novios, quién sabe, ¿verdad? Porque la lección habló sobre eso, apostasía y prostitución y desvíos sexuales. Hay pastores de todas clases, les voy a decir, yo los he visto. Pero por la gracia y por la gloria de Dios aquí estamos, amén. Pero yo los he visto salir del ministerio. Pero si usted no está firme en la palabra de Dios, mire mi querido hermano, gloria a Dios por el pastor Alté. Lleva 10 años aquí y le guste o no le guste, pero el pastor ha permanecido firme en la fe. Ha seguido cuidando de su iglesia. Aquí y allá. Y no una, 3, 4. My goodness. Y ha criado a su familia y ha estado aquí y allá. Y sigue en el evangelio de Cristo Jesús. Dios quiera, mi querido hermano, que el pastor que venga pueda estar firme en la fe. Y si no, yo te mando que le enseñe a que no predique cosas raras. Amén. Y ahora terminamos con esto. Hay una doctrina que es divina y esta doctrina está en el versículo 15. Versículo 15, y ya terminamos con esto el capítulo, dice: Now, al Dios eterno, al inmortal, al invisible, al Dios que solamente es sabio, sea el honor y la gloria para siempre. Esto te encargo a ti, Timoteo. Esto te encargo a ti, Iglesia de los Tres Ángeles. De acuerdo a las profecías hechas sobre esta iglesia, de que recibiremos a Cristo cuando venga en gloria, que pelees la buena batalla de la fe. Amén. Teniendo fe y buena conciencia, la cual algunos han rechazado y han llegado al naufragio y los llama por nombre. Pero ustedes, mi querido hermano, Dios los está llamando para que sigan creyendo en el Dios que da vida eterna. Ese es el versículo 16. Por esa razón, habiendo yo obtenido misericordia, la misericordia que Dios mostró en mí primeramente, para que sea ejemplo para aquellos que van a alcanzar vida eterna. Sí, mi querido hermano, hay una vida eterna. Dios te está llamando para hacer un retoño, no un retoño, sino un madroño. Amén. Dios quiera que cuando el pastor venga aquí, el nuevo pastor, encuentre una iglesia que fue cuidada, que fue enseñada, que fue animada, y que cuando venga el pastor encuentre una iglesia que es un madroño, que esté siempre verde y dando frutos para la gloria de Cristo Jesús. Ustedes son. Y al final del cabo, en Filipenses 1:1, Pablo le llama a Timoteo, ¿saben cómo le llama? Ya no le llama tecno. Le dice a mí, doulos. Timoteo al final, después de haber pasado por la iglesia de Éfeso, ya no era un tecno. Ahora era un doulos. Era un siervo de Jesucristo. Porque sufrió igual que Jesucristo sufrió para mantener a la iglesia en el evangelio del Dios vivo. Así que Dios quiera que ustedes se mantengan en la fe, que cuando venga este nuevo pastor, ustedes sean
juntamente con Él, sigan preparándose para el reino de los cielos cuando Cristo venga en gloria. Dios los bendiga, mi hermano. Vamos a tener una oración. Oremos. Amante Dios y Padre Celestial, en esta hora nos acercamos a ti, querido Señor, sabiendo que tú nos has llamado, Padre, no para que permanezcamos como niños, hijos espirituales, niños, sino que para que podamos crecer y ser maduros, Señor, en el Evangelio. Señor, quizás hay alguno aquí que ha entrado está experimentando un naufragio espiritual, que todavía no te has encontrado en las Escrituras, Padre, que todavía no ha sabido, Señor, afianzarse en tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú obres en aquellos que están pasando por esa experiencia y que tú permitas que esta iglesia, como uno, pueda seguir afirmada en la roca de los siglos, Cristo Jesús. Es en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo que pedimos estas cosas. Amén.